Mi tío juraba que en el rancho donde vivía habitaba una criatura oscura, un ser que se presentó en su propiedad como una mujer pidiéndole unos trozos de leña. Ella desprendía un aroma muy fuerte, como una mezcla de tierra húmeda y miel. Tenía un rostro bello, pero con un detalle que no encajaba, y es que uno de sus ojos se desviaba ligeramente hacia un costado, lo justo para que pareciera fuera de lugar. ¿Qué tal, comunidad del último huésped? Mi nombre es Luciano, y les quiero contar la aterradora experiencia de uno de mis tíos, el hermano mayor de mi mamá. Desde joven él había sido un hombre de campo. Pasó la mayor parte de su vida trabajando de rancho en rancho, haciendo lo que fuera necesario, desde sembrar hasta cuidar animales. Pero todo cambió cuando mis abuelos fallecieron. Entre los 9 hermanos, ninguno quiso quedarse con el ranchito abandonado en la sierra que dejaron como parte de la herencia. Era un lugar pequeño y apartado, sin más que un corral y una casita de adobe que apenas se mantenía en pie. Pero sus últimos meses de vida lo pasó en casa con nosotros. Mi madre, que siempre lo había querido a pesar de las distancias y rencores familiares, le hizo un espacio en uno de los cuartos, donde los médicos venían a verlo y pasaba la mayor parte del tiempo. Fue durante ese periodo que comencé a conocerlo mejor. Me hablaba de cosas un tanto extrañas, pero que hasta cierto punto llegaban a tener sentido. Experiencias que de cierta manera explicaban por qué lo habían traído a casa lleno de miedo y con ataques de pánico. Intenté recopilar toda la información y los datos que recuerdo de las pláticas que tuvimos, intentando que la experiencia que les voy a contar tenga sentido. La siguiente parte del relato será narrada por el tío Lorenzo, esto para que sea mucho más fácil seguir la historia. Me llamo Lorenzo, tengo 50 años y soy el mayor de 9 hermanos. Nunca me casé ni formé una familia propia. Aunque muchos lo ven como una vida incompleta, para mí fue suficiente. Vivía solo en un rincón de la sierra, en un terreno que me dejaron mis padres. Era el único pedazo de herencia que nadie quiso y para mí era más que suficiente. Su partida dejó un vacío enorme, no solo en nuestras vidas, sino también entre nosotros, los hermanos. Lo que alguna vez fue una familia unida, pronto se convirtió en un grupo de extraños. Nos peleábamos por tierras, animales y hasta por los muebles de una casa. Cada reunión terminaba en gritos, reproches y silencios incómodos. Al final decidí apartarme. No valía la pena pelear por algo que no podía devolvernos lo que habíamos perdido. De todo lo que dejaron mis papás, me quedé con el terreno más apartado. Un pedazo de tierra al pie de la montaña que nadie quiso. Para mí era perfecto. Ya había pasado la mayor parte de mi vida rodeado de cerros y ríos. Además, el lechero pasaba casi todos los días por mi rancho a la misma hora. Se llevaba la leche fresca que ordeñaba y en las tardes, cuando regresaba del pueblo, me traía frutas, verduras o cualquier cosa que necesitara. A veces le encargaba herramientas o semillas y él siempre cumplía. Detrás de mi terreno había un bosque. A menudo iba ahí a buscar leña para la cocina o madera para fabricar sillas o mesas. No era carpintero experto, pero disfrutaba trabajar la madera con mis propias manos. Mi día estaba lleno de pequeñas tareas. Cuidar el poco ganado que tenía, sembrar algo, reparar alguna cerca rota o cortar leña. Eran días simples, pero llenos de propósito. Esa rutina tranquila que mantenía mi mente ocupada y mi espíritu en paz. Todo hasta que comencé a ver a aquella mujer caminando por los alrededores de mi propiedad. Recuerdo una tarde que el sol ya estaba bajando. Decidí ir al bosque, como muchas veces lo hacía, para buscar leña. Palomo, mi burro, me acompañaba como siempre. Él la cargaba mientras yo caminaba a su lado. Era un animal tranquilo pero muy listo y conocía el camino de memoria.
A medida que avanzábamos por el sendero, la figura de un viejo árbol empezó a aparecer entre los demás. A lo lejos era fácil reconocerlo. Siempre destacaba, no por ser el más grande o más frondoso, sino por la forma rara que tenía. Su tronco torcido parecía doblarse como si hubiera crecido peleando contra algo. Desde esa distancia parecía una sombra inclinada, inmóvil pero observadora. Era como si estuviera vigilando el camino. No podía evitar fijarme en él cada vez que pasaba por ahí. Aunque estaba rodeado de árboles más altos y rectos, había algo en su presencia que llamaba la atención. Me quedé mirándolo un momento mientras Palomo tiraba de la cuerda con paso lento. Lo dejamos de lado y continuamos con nuestro recorrido. Varios minutos después, siguiendo el sendero, distinguí un tronco caído. Era grueso y la madera parecía seca, perfecta para cortarla y llevarla de regreso a casa. Me detuve a su lado y comencé a revisar la madera. Era del tipo que ardía bien en la cocina sin producir demasiado humo. Era justamente lo que necesitaba. Así que comencé a cortar las ramas más pequeñas que todavía quedaban pegadas. Mi burro permanecía quieto, observando con atención cada uno de mis movimientos. Era como si entendiera que ese era su momento de descanso. Cuando terminé, comencé a cargar la leña en Palomo. Él permanecía tranquilo, moviendo las orejas con suavidad mientras yo ajustaba el peso sobre su lomo. Levanté la vista hacia los árboles. A la distancia, entre las sombras, creí ver una figura de pie, inmóvil. Mi corazón dio un salto y me quedé observando fijamente. Pero cuando entrecerré los ojos y me concentré mejor, me di cuenta de que no era una persona. Eran solo árboles, ramas retorcidas y hojas. Con la poca luz que quedaba parecían dibujar algo que no estaba ahí. Volví a mirar a Palomo, quien parecía estar escuchando algo. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, noté un bulto blanco moverse entre los troncos, no muy lejos de donde estaba. Giré la cabeza rápidamente, pero cuando miré directo ya no había nada. Me quedé un momento ahí, con los ojos fijos en el lugar donde creía haberlo visto. Era como si hubiera pasado rápido, como una sombra blanca que se deslizaba entre los árboles. Pocos segundos después, logré distinguir una figura saliendo detrás de uno de los troncos. Era una mujer, vestía una bata blanca. Caminaba mirando al suelo, parecía llevar algo en su regazo. No podía ver su cara, solo su cuerpo. Después se agachó. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera recogiendo algo del suelo con mucho cuidado. Palomo resopló rompiendo el silencio y jaló la cuerda con fuerza, queriendo retroceder. Pensé que el sonido sería suficiente para llamar la atención de la mujer, pero no fue así. Ella seguía con lo suyo. Era muy extraño. Durante mis años viviendo ahí, nunca había visto a nadie más dentro de esa parte del bosque. Intenté no prestarle mucha importancia y decidí que era el momento de regresar a casa. Tomé la cuerda de mi acompañante y le di un suave tirón para que comenzara a caminar. Él avanzó pero lento, como si aún estuviera nervioso. Solo se escuchaba el rechinar de la carga en el lomo del animal. Al poco rato la vi de nuevo. Aquella figura estaba detrás de nosotros, aún entre los árboles. Era la misma mujer. Se encontraba de pie, mirando con atención hacia las ramas. Tenía el rostro ligeramente alzado, pero aún no era visible a la distancia. Durante los siguientes minutos algo se hizo evidente. Parecía que nos estaba siguiendo. Aunque al principio intenté no mirar directamente, no pude evitarlo. Cada vez que giraba un poco la cabeza, ahí estaba, moviéndose con calma, pero sin apartarse demasiado de nuestra ruta. Finalmente la vi salir de entre los troncos y caminar a pocos metros detrás de nosotros, ahora sobre el mismo sendero. Su piel era extremadamente blanca, casi como si no hubiera estado bajo el sol en mucho tiempo.
No llevaba zapatos y sus pies se movían con cuidado sobre el suelo irregular, pero no parecía incomodarle caminar descalza. En su regazo cargaba ramas secas, apiladas con cuidado como si las estuviera recolectando. A medida que avanzaba, un olor llegó hasta mí. Era como una mezcla entre miel y tierra húmeda. Además, era muy intenso. Ella avanzó hasta casi estar a nuestra misma altura. Fue en ese momento que, al girar un poco la cabeza, pude verla con más detalle. Era joven y su rostro a primera vista era bonito. Seguía levantado ligeramente hacia los árboles. Era como si estuviera en su propio mundo, ignorando mi presencia. Palomo llamó mi atención. Intentaba desviarse del camino, pero lo sostuve fuerte con la cuerda. Fue en ese momento que la mujer me habló. ¿Dónde puedo encontrar ramas como las que lleva en su burro?, preguntó. Sus palabras me desconcertaron, no solo por lo inesperado, sino por la forma en cómo lo dijo, con mucha confianza. Volteé mi cara y pude verla de frente. No tenía más de 20 años, estoy seguro. Sin embargo, mi atención quedó atrapada por un detalle que rompía esa armonía. Uno de sus ojos se desviaba ligeramente hacia un lado, como si no pudiera alinearse con el otro. Además, había algo en su manera de hablar, en la calma exagerada de su voz, que me ponía incómodo. No apartaba la mirada de las ramas, como si las deseara más que otra cosa. La corté hace poco, más adentro de un árbol caído, dije en tono bajo. En cuanto lo mencioné, sus ojos se iluminaron ligeramente. Fue como si mi respuesta le hubiera satisfecho de algún modo extraño. Después guardó silencio y esto me incomodaba. Sin decir mucho, busqué entre la madera que llevaba Palomo y tomé un trozo pequeño. Extendí mi mano y se lo ofrecí. Aquí tiene, puede llevarse este, le dije queriendo cerrar ese encuentro lo antes posible. Ella levantó la vista hacia mí. Gracias, dijo y me sonrió. Fue una sonrisa rara. No mostró los dientes. Era como si se esforzara por mantenerlos ocultos. Tomó mi regalo con ambas manos, casi con delicadeza, como si se tratara de algo valioso. Pensé que con eso se iría, pero entonces volvió a hablar. ¿Podría darme otro?, preguntó, esta vez con un tono más suave. Lo dudé, ya que su petición me tomó por sorpresa, pero no quería parecer descortés. Palomo resopló inquieto y tiró un poco más de la cuerda. Finalmente tomé otro trozo de leña y se lo di. Ella lo recibió con esa misma sonrisa contenida, agradeciendo nuevamente. Luego, sin decir más, se giró y comenzó a caminar en sentido contrario por el sendero. ¿Dónde vivirá?, pensé, pero no había considerado preguntárselo. Algo en mí sabía que no era pertinente. Intenté encontrar algún recuerdo de ella en mi cabeza, pero no la conocía, no la había visto antes. Seguí mirando al sendero por unos segundos más, hasta que un ruido detrás de mí me sacó de mis pensamientos. El animal soltó un resoplido fuerte, y al girarme vi como toda la leña que llevaba cayó al suelo con un estruendo. Me acerqué rápidamente, el amarre parecía haberse soltado. Mi compañero se movió nervioso mientras yo terminaba de recoger los troncos. Empezó a rebuznar una y otra vez, y por alguna razón el sonido me puso muy incómodo. Pocos minutos después continuamos avanzando hasta llegar a casa. Los días siguientes seguí con mis rutinas de siempre, pero de vez en cuando el recuerdo de la mujer volvía a mi mente. No era algo que me preocupara demasiado, pero sí me hacía pensar en lo raro que había sido todo. Quizás solo era alguien más buscando leña perdida por ahí, pero igual no dejaba de parecerme extraño. Al final me dije que lo mejor era dejarlo pasar. Había cosas más importantes en las que pensar, como el trabajo que nunca faltaba en el rancho. Las cosas comenzaron a ponerse extrañas una mañana.
Estaba trabajando en el rancho cuando escuché un grito. Fue uno solo, corto, pero lo suficientemente claro para que me detuviera y levantara la cabeza. Miré a mi alrededor esperando escuchar algo más, pero no hubo nada. Era un grito extraño, no de desesperación ni de miedo, más bien como si alguien estuviera llamando a otra persona desde lejos. Lo raro era que no provenía de ningún lugar en específico. Sonaba como si el aire lo trajera desde alguna parte del bosque. Pensé que tal vez era mi imaginación o algún animal. Dejé pasar el asunto y seguí con lo mío. Pero al día siguiente volvió a suceder. Esta vez fue por la mañana mientras estaba revisando la cerca trasera. El mismo grito, corto y seco. Me giré de inmediato hacia el bosque, pero no vi nada. Lo más raro era que no seguía ningún patrón. A veces lo oía por la mañana, otras por la tarde, y siempre era uno solo. Ni siquiera sabía distinguir si era de un hombre o de una mujer. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe seco en el techo. Pensé que quizá alguna rama de los árboles cercanos se había caído con el viento. Pero entonces, unos segundos después, volvió a suceder. Otro golpe, como si algo estuviera cayendo directamente sobre la teja. Me quedé en la cama, escuchando en silencio, tratando de convencerme de que solo era el viento o el impacto de algún fruto seco. Sin embargo, los golpes no se detuvieron. Eran constantes, pausados, como si alguien estuviera tirando piedra. Abrí la puerta de la casa con cuidado. Con la lámpara en la mano apunté hacia el techo, pero no había nada. El rancho también estaba quieto y el patio vacío. La noche siguiente el rebuznar de palomo me despertó de golpe. Era un sonido extraño, lleno de desesperación, como si el animal estuviera llorando. Me levanté de un salto sin pensar demasiado. Salí corriendo al patio sin siquiera buscar la lámpara. La oscuridad lo cubría todo, pero la luz de la luna me permitió ver lo suficiente. Me quedé completamente helado. Palomo estaba tirado en el suelo, pataleando con fuerza, mientras algo lo jalaba por las patas traseras hacia el bosque. Parecía que era una persona. Se movía con una fuerza sorprendente, y el burro rebuznaba con más intensidad, intentando resistirse, pero no lograba hacer nada más que arañar la tierra con sus cascos delanteros. Volví corriendo a la casa para buscar la lámpara. Mis manos temblaban mientras la encendía. Salí de nuevo, esta vez más decidido. Corrí al bosque, y con cada paso sentía como las piedras y ramas lastimaban mis pies descalzos, pero a pesar del dolor no podía detenerme. El sonido del rebuznar del animal, les juro que era muy profundo. Jamás lo había escuchado así. La luz de la lámpara no me ayudaba mucho. Se movía sin control con cada paso, iluminando troncos, arbustos y partes del suelo, pero no podía ver con claridad el bulto más allá. Creía percibir un jadeo, pero no parecía venir del animal. Se hacía más fuerte a medida que me acercaba. Finalmente, en un momento donde la lámpara dejó de moverse tanto, la luz dio directo a la escena. Ahí estaba Palomo, tirado en el suelo, sus patas delanteras arañando la tierra. Su hocico estaba cubierto de polvo y sus fosas nasales se abrían con fuerza. Soltaba un rebuzno tan desesperado que me llenó de un miedo profundo. La figura que lo jalaba seguía moviéndose sin detenerse. Al apuntarla con la luz me di cuenta de que era una mujer. Su piel pálida brillaba incluso en la oscuridad. Y aunque no pude verle la cara porque estaba de espaldas, vi sus brazos tensos mientras jalaba al burro hacia el bosque. Su fuerza no tenía sentido. El animal era grande y pesado, pero ella lo movía como si no le costara nada. Empecé a recoger piedras y ramas que estaban cerca.
Con toda la fuerza que pude reunir, comencé a lanzarlas. Una le dio en la espalda, pero la mujer no reaccionó, ni siquiera se detuvo. Tomé otra piedra, más grande esta vez, y la lancé con más fuerza. Pero era como si no sintiera nada, como si estuviera completamente ajena a mis intentos de pararla. El burro pataleaba con menos fuerza ahora. Sus movimientos eran más torpes, pero no se rendía. De repente, y sin aviso, aquella cosa lo soltó. Simplemente abrió las manos y liberó sus patas. Palomo quedó tirado por un momento, como si no entendiera lo que había pasado, pero luego intentó ponerse de pie. Se tambaleó, cojeando mientras trataba de caminar, pero su cuerpo no respondía bien. Corrí hacia él e iluminé sus patas. Fue entonces cuando vi las marcas. Parecían quemaduras negras y profundas, como si algo se lo hubiera hecho mientras lo arrastraban. Trató de moverse hacia mí, pero apenas podía avanzar. Me acerqué rápidamente, ignorando el dolor de mis pies descalzos. Sentía su cuerpo temblar bajo mi mano, su respiración agitada como si acabara de correr kilómetros. Levanté la mirada hacia donde había estado la mujer, pero ya no había nada. La oscuridad del bosque había vuelto a tragársela, dejando solo el silencio pesado de la noche. Los días que siguieron no fueron fáciles. Mi compañero estaba herido y me dediqué completamente a cuidarlo. Sus patas traseras seguían marcadas con aquellas quemaduras negras, como si algo lo hubiera desgarrado desde adentro. Cada vez que intentaba caminar, cojeaba de un lado. No podía dejarlo solo, así que improvisé una hamaca fuera de la casa junto al corral, más que nada para poder estar al pendiente de él y del resto de mis animales. Las noches eran largas y difíciles. Algunas veces me quedaba dormido por ratos, pero despertaba con cualquier sonido. El crujir de una rama, un movimiento entre los animales, e incluso el susurro del viento me hacían abrir los ojos de golpe, pensando que algo o alguien estaba acercándose otra vez. Pero cada vez que me levantaba a revisar, todo estaba en calma. Solo el bosque y el silencio, como si no hubiera pasado nada. Durante esos momentos, mientras intentaba volver a dormir, mi mente no podía dejar de dar vueltas sobre lo que había visto. Me preguntaba una y otra vez qué era esa mujer. No entendía cómo pudo haber arrastrado un animal como Palomo de esa manera, y mucho menos con tanta facilidad. No podía evitar pensar que era la misma mujer que me había pedido la leña días atrás. Algo no estaba bien con ella desde el principio y yo lo sabía. Mientras aplicaba ungüentos y vendas a las patas del burro, veía sus ojos aún llenos de miedo, y no podía dejar de pensar en su rostro cuando lo vi siendo arrastrado. Esa imagen me perseguía más que cualquier cosa. La sensación de que algo estaba mal en mi entorno no se iba. Dormir afuera me daba un poco más de tranquilidad porque podía vigilar a mis animales, pero la verdad es que yo no me sentía seguro. Una mañana, mientras el lechero descargaba los costales de frutas y verduras que me traía del pueblo, no pude evitar sacar el tema. La inquietud me estaba comiendo por dentro, y aunque no sabía cómo explicarlo sin sonar exagerado, decidí hablar. «Oye, ¿tú no has visto nada raro en los bosques por donde pasas?», le pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi voz salió algo tensa. Gabriel se detuvo un momento. Parecía confundido, como si no entendiera bien a qué me refería. «¿Raro cómo?», preguntó finalmente, dejando un costal en el suelo. Dudé por un instante, pero al final le conté lo que había pasado con mi burro. Le expliqué cómo algo o alguien había intentado llevárselo, y cómo lo encontré tirado en el suelo, siendo arrastrado hacia el bosque con marcas en las patas que todavía no lograba explicar. El hombre me miró con atención por varios segundos y después habló. «Hace casi 2 semanas me pasó algo raro», dijo mientras se apoyaba contra su camioneta vieja. «Venía subiendo por la sierra cuando de repente vi un muchacho corriendo cuesta abajo.
Iba directo hacia mi vehículo, como si no le importara nada más. ¿Qué hacía?, pregunté, sintiendo cómo la curiosidad me ganaba. Se me echó encima y casi me obliga a frenar en seco, me dijo en tono más serio. El joven decía cosas, pero no le entendía bien al principio. Estaba en un estado terrible. Parecía que llevaba días sin dormir y la ropa la traía hecha pedazos. Lo único que entendí bien fue que algo lo estaba siguiendo. Según él, había pasado 2 días atrapado en los cerros, corriendo de una criatura. No les miento cuando les digo que un escalofrío me recorrió. Lo que Gabriel decía me recordó al extraño jadeo que escuché aquella noche y a los gritos que a veces llegaban del bosque. ¿Y qué hiciste?, le pregunté. ¿Qué iba a hacer? El chamaco estaba casi fuera de sí, su cara era de puro terror. Te juro que nunca había visto a alguien tan asustado. Decía que era hijo de un panadero de un pueblo que quedaba unos kilómetros de donde vendo la leche. Pero para serte honesto no le creí mucho. Pensé que era alguien huyendo de los chicos malos de la zona, porque todo en él era raro. Hablaba poco, lloraba mucho, estaba en un estado que no sabía si creerle o no. El hombre se quedó en silencio por un momento, como si reviviera el recuerdo, y luego siguió hablando. De todos modos lo subí a la camioneta. No podía dejarlo ahí, aunque para serte sincero me dio miedo llevarlo. No me habló mucho en el camino, pero lo oía llorar bajito mientras lo llevaba al pueblo. Decía que no quería volver a esos cerros. La forma en que Gabriel lo decía, la seriedad en su tono, me dejó claro que no estaba inventando nada. ¿Y nunca supiste más de él?, pregunté. No, lo dejé en el pueblo y no lo volví a ver. Tampoco quise preguntar más. A veces es mejor no meterse en esas cosas. Te digo, yo creo que estaba involucrado con la maña del pueblo. La plática con el repartidor me puso más inquieto. No dejaba de pensar en aquel muchacho que estuvo perdido en los bosques. Me preguntaba qué había visto y por qué se encontraba tan aterrado. Aún así intenté tranquilizarme, pensando y repitiéndome que todo estaba bien. Incluso coloqué pequeñas tarjetas con oraciones clavadas a lo largo de la cerca que rodeaba mi propiedad. Trataba de convencerme que si había algo oscuro allá afuera, eso podría detenerlo. Las mañanas siguientes, mientras revisaba el rancho después de pasar la noche en la hamaca, comencé a notar algo extraño. Cerca del borde de los árboles, en la línea donde empezaba el bosque, aparecían montones de ramas apiladas. Eran secas, algunas gruesas y otras más delgadas, perfectamente acomodadas en pequeñas montañas. Cada vez aparecían más cerca de la casa. Eso provocó que comenzara a dormir menos por las noches. Pasaba horas en la hamaca mirando a las estrellas sobre mí. Una mañana desperté más tarde de lo normal. El sueño me había vencido después de varias noches de apenas dormir. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi me heló el cuerpo. Justo frente a mi hamaca, a no más de 1 metro de distancia, había un nuevo monto de ramas. Alguien las había colocado mientras yo dormía. Miré los alrededores. El patio estaba vacío, o al menos eso parecía. Todo lo demás se encontraba en silencio. Me acerqué al montón de ramas, como si al mirarlas más de cerca pudiera entender lo que estaba pasando. No había nada extraño en ellas, salvo el hecho de que no deberían estar ahí. El miedo me recorría por dentro, pero lo que más me perturbaba era la pregunta que no podía quitarme de la cabeza. ¿Quién había estado tan cerca de mí mientras dormía sin que me diera cuenta? El miedo empezó a instalarse en mí como un huésped incómodo. Me quedaba en la hamaca tratando de mantenerme alerta, pero el cansancio y la inquietud me ganaban. Sentía que algo estaba siempre cerca, observando, esperando el momento adecuado para mostrarse. Empecé a notar que mi ansiedad crecía conforme se acercaba la mañana.
no por el alivio de la luz del día, sino por el momento en que Gabriel llegaba por la ordeña. Era el único instante del día en el que no me sentía completamente solo. Cuando escuchaba el motor de su vieja camioneta bajar por el camino, sentía un pequeño alivio en el pecho. Lo que antes era una visita breve se convirtió en algo que yo intentaba prolongar. Le hacía preguntas que antes no consideraba importantes, sobre su camino, sobre cómo estaban las cosas en el pueblo. Gabriel notaba mi comportamiento porque a veces me miraba de reojo, como si no entendiera por qué estaba tan insistente. Parecía notar que algo no estaba bien conmigo, pero no lo cuestionó y yo tampoco le expliqué lo que realmente pasaba. Su sola presencia, el sonido de su voz y el ruido de su camioneta vieja eran suficientes para que mi mente se calmara un poco. Dormir poco y vivir en un estado constante de alerta no era algo que pudiera soportar por mucho tiempo. Los días se sentían más largos y las noches interminables. A veces me encontraba mirando fijamente hacia el bosque sin saber por qué, como si esperara que algo saliera de entre los árboles. Una mañana, mientras revisaba la leche recién ordeñada, tuve la sensación de que alguien estaba detrás de mí. Me giré de golpe y por un segundo creí ver a una mujer de pie en la cocina. Su figura era alta, envuelta en algo blanco, pero desapareció. Al principio pensé que era mi imaginación, que el cansancio me estaba afectando más de lo que quería admitir, pero las apariciones continuaron. Una tarde, mientras daba de comer a los animales, sentí que alguien me observaba. Cuando levanté la mirada, creí ver a esa misma figura, parada junto al corral entre las vacas. Estaba quieta, mirando hacia mi dirección. Dejé caer el balde de comida y cuando volví a mirar ya no estaba. Eran solo los animales que seguían tranquilos, como si no hubieran notado nada. Lo que más me aterrorizó ocurrió una noche, mientras intentaba dormir en la hamaca. Me quedé mirando hacia el techo de la casa, tratando de calmar mi mente. En eso vi una sombra moverse. No era como las ramas de los árboles o un simple reflejo. El bulto parecía desplazarse de una manera extraña, como si algo caminara lentamente sobre las tejas, pero con un movimiento irregular, casi como si estuviera gateando. El techo crujió, apenas un poco, pero lo suficiente para hacerme saltar de la hamaca. Tomé la lámpara con manos temblorosas y apunté hacia arriba, pero no había nada. Empecé a sentir que estaba perdiendo la cordura. Todo eso me estaba superando, pero no tenía dónde ir. La mala relación con mis hermanos me había dejado aislado. Desde que mis padres fallecieron, las peleas por la herencia habían roto cualquier vínculo que alguna vez tuvimos. Me sentí atrapado entre mi cansancio, el miedo constante y la soledad. Por más que intentaba convencerme de que todo era producto del agotamiento, no podía ignorar lo que había visto y oído. Una madrugada el aire estaba más pesado de lo normal, y yo apenas lograba mantenerme despierto en la hamaca. Había tenido otra noche de sueños interrumpidos, y cualquier pequeño ruido me hacía abrir los ojos. Estaba acostado mirando hacia el cielo cuando algo llamó mi atención. Giré la cabeza hacia la puerta de herrería que protegía la cerca que rodeaba la propiedad. Ahí estaba, una figura alta y oscura de pie, inmóvil, como si estuviera observándome. La luz de la luna iluminaba lo suficiente para que pudiera distinguirla, incluso a unos 6 metros de distancia. Su silueta era demasiado grande, más alta que cualquier persona que pudiera pasar por ahí. No decía nada, no se movía. Pero de un momento a otro la cosa brincó, avanzando hacia mí con una rapidez que me dejó sin tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera levantarme de la hamaca, ya la tenía encima. Sentía sus manos frías, alargadas, que me agarraron con fuerza.
y antes de darme cuenta estaba siendo arrastrado hacia los árboles. El sonido que siguió fue aterrador. Todos los animales del corral comenzaron a hacer un escándalo como nunca antes. El ruido era ensordecedor. Me lastimaba los oídos, pero no podía hacer nada. Aquella cosa seguía jalándome, y mis gritos se mezclaron con el caos que había en mi terreno. Intenté resistirme, agarrándome de los troncos y ramas a los costados mientras me jalaban hacia el bosque. Sentí como la corteza rugosa de los árboles me cortaba las palmas de las manos, pero no me importaba. No quería que me llevara. Pataleaba con fuerza, golpeando el aire, gritando como desquiciado. En un momento, mientras forcejeaba, entre las sombras logré ver algo que nunca voy a olvidar. La luz de la luna se reflejó en su rostro y me quedé congelado al verlo. Era brillante, como si estuviera cubierto de aceite o como si fuera de cuero negro. Sus ojos eran pequeños, hundidos y no mostraban emoción. Pero yo no dejé de moverme. Pateaba con todas mis fuerzas, hasta que en un golpe de suerte logré zafarme del agarre. Caí al suelo con fuerza, arrastrándome con las manos y con las rodillas. Me raspé, pero no perdí tiempo en mirar atrás. Mis pies golpeaban el suelo y sentía como el aire me quemaba los pulmones, pero no me detuve. Llegué y cerré la puerta de golpe. Mi cuerpo temblaba y mis piernas apenas podían sostenerme. Sin pensarlo corrí hacia el cuarto y me metí dentro de un viejo ropero. Cerré las puertas de madera y me acurruqué en el fondo, sintiendo el frío de la pared contra mi espalda. Lloré de pánico puro, con el rostro enterrado entre mis rodillas. Afuera los animales seguían haciendo un escándalo como nunca antes. Palomo rebuznaba con fuerza. Las vacas mugían de una manera que no había escuchado en todos los años que llevaba cuidándolas, y las gallinas cacaraqueaban en un tono que me erizaba la piel. No era un ruido normal, era como si estuvieran en un estado de puro terror. Entonces, entre todo ese caos, escuché algo nuevo, un sonido que no había percibido antes. Era un lamento grave y alargado. No pertenecía a ninguno de los animales ni a nada que yo conociera. No podía ser un coyote ni un jabalí tampoco. Se alargaba como si estuviera sufriendo, y luego se cortaba de golpe, solo para volver a empezar unos segundos después. Cerré los ojos y me tapé los oídos, pero aún podía escucharlo. Era como si el sonido estuviera en mi mente, como si no importara cuánto intentara bloquearlo. No sé cuánto tiempo estuve acurrucado en el ropero, pero no salí hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a entrar por las ventanas. La siguiente parte del relato será narrada por el sobrino. Esto para que sea mucho más fácil seguir la historia. Continuamos. Cuando mi tío llegó a la casa de mis papás, lo primero que noté fue que algo estaba muy mal. No hablaba mucho, solo respondía con monosílabos o asentía con la cabeza, pero nunca nos miraba directamente a los ojos. Lo había traído un hombre de unos 50 años, un tipo robusto y de rostro serio. Más tarde supe que era el lechero. Alguien que, según mis papás, pasaba casi a diario por el rancho de mi tío para recoger la leche y llevarle mercancías del pueblo. Gabriel fue quien nos explicó lo que había pasado, aunque ni siquiera él entendía del todo. Nos contó que con cada día que transcurría, mi tío se veía peor. Dijo que al principio parecía cansado, como si estuviera trabajando más de la cuenta, pero luego todo se volvió más extraño. En una ocasión, cuando llegó a recoger la leche temprano en la mañana, lo encontró sentado en el lodo del corral de las vacas. Estaba ahí en el suelo, con la mirada perdida, nos dijo Gabriel. Parecía que no había dormido en días. Lo llamé varias veces, pero no me contestó. Solo se quedó ahí como si ni siquiera me hubiera oído. Nosotros no sabíamos qué pensar.
Mi papá intentó hablar con mi tío, pero este no decía mucho. Los médicos aclararon que mi tío estaba enfermo. Nada grave, pero estaba debilitado por el cansancio extremo y la falta de alimento. Nos explicaron que no había estado comiendo bien en semanas, cosa que no nos sorprendió debido al estado en el que estaba. Le recetaron medicamentos y suplementos para ayudarlo a recuperar fuerzas. Y aunque al principio fue lento, poco a poco comenzó a mejorar físicamente. De vez en cuando, en esos días en los que parecía un poco más tranquilo, hablaba de lo mucho que extrañaba a sus animales. Contaba cómo le gustaba cuidar de ellos, cómo conocía a cada uno de memoria. Pero nunca, ni una sola vez, mencionó que quería volver. Era extraño, porque el rancho había sido su vida. Durante años él mismo había dicho que no necesitaba nada más, pero ahora no parecía ver rastro de ese orgullo o ese apego. Hablar de los animales lo calmaba, pero la idea de regresar lo hacía retraerse aún más. A veces, cuando parecía más relajado, se sentaba conmigo y comenzaba a contarme cosas. No eran conversaciones normales, eran más bien como fragmentos de recuerdos. Historias sueltas que surgían de repente, como si estuviera tratando de sacar lo que llevaba dentro. Hablaba con pausas largas, como si estuviera escogiendo cuidadosamente qué palabras usar o si debía decirme todo. Mi hijo, una vez uno de los gallos me habló. Me confesó una tarde con la mirada fija en el suelo. Me quedé en silencio, esperando a que siguiera. No sabía si debía interrumpir o dejarlo hablar. Había algo en la manera en lo que me decía que me hacía sentir incómodo. No porque no le creyera, sino porque parecía tan seguro de lo que estaba contando. Era como si lo hubiera vivido realmente, como si esos recuerdos estuvieran grabados en él, aunque no tenían sentido para nadie más. Fue así como me enteré de todo lo que, según mi tío, había ocurrido en el rancho. A través de esas conversaciones sueltas y los momentos en los que parecía querer sacar todo lo que llevaba dentro. Me contó sobre la mujer de blanco, los gritos en el bosque, los montones de leñas apilados cerca de la casa mientras dormía, la criatura que le quemó las patas al burro y brincó la cerca para arrastrarlo por el bosque. No sabía si creerle o no, pero lo que sí era claro es que mi tío estaba convencido de que todo aquello había ocurrido. Él falleció casi un año después de haberse mudado a nuestra casa. Fue de un paro al corazón, según los médicos. Dijeron que su cuerpo estaba demasiado debilitado y aunque había estado intentando alimentarse bien, su organismo no respondía como debería. Recuerdo que unas semanas antes de que partiera, me dijo algo que nunca pude olvidar. Estábamos solos en el patio y de repente, sin venir mucho al caso, murmuró: «Esa mujer, la del bosque, vendrá por mí, estoy seguro». Actualmente el rancho sigue abandonado, tal como estuvo al principio, cuando ninguno de los hermanos quiso quedarse con él. Mi mamá dice que mi tío falleció porque dejó esa propiedad. Según ella, la falta de sus animales, su rutina y ese pedazo de tierra que era su vida lo terminaron por apagar. Gabriel fue quien nos dio las últimas noticias del lugar. Dijo que la naturaleza estaba reclamando el terreno, cubriendo la casa al final del sendero. Mi tío, antes de dejar la propiedad, le pidió al lechero que se encargara de los animales. Durante mucho tiempo fue él quien los cuidó. De hecho, en una ocasión mencionó que el burro tenía unas marcas extrañas en las patas traseras. A veces nos dice que se queda unos minutos más cuando pasa por la zona, mirando hacia la casa que ahora está cubierta de ramas y maleza. Dice que no siente nada raro, solo un vacío. Es como si el lugar estuviera esperando a algo o a alguien. Hola huéspedes, espero que se encuentren muy bien y que hayan disfrutado del relato. Un saludo especial para todos aquellos que me escuchan mientras trabajan.
a quienes hacen la limpieza o sus tareas. Ya leí sus comentarios y es un placer estar con ustedes. Agradezco el apoyo. Son una comunidad increíble y me siento afortunado de tenerlos a mi lado. Estamos cada vez más cerca de cumplir nuestra meta de 100,000 seguidores. Así que por favor, si el video les gustó, no duden en suscribirse y también darle like. Esto nos ayuda mucho a que nuestra bella comunidad siga creciendo. Les mando un abrazo muy fuerte desde donde nos escuchen. Y no olviden, nos vemos hasta la próxima. El último huésped.